Los ciclos biogeoquímicos, como su nombre lo dice, forman parte de un organismo biológico, tienen un depósito geológico y sufren un cambio químico. Estos elementos que forman parte de estos ciclos circulan por aire, mar y tierra, y también por los seres vivos. Si un organismo muere, los hongos y bacterias se encargan de su degradación y el producto de este proceso se incorpora a los ciclos de una u otra forma. Se clasifican en dos tipos principalmente: los ciclos de nutrientes gaseosos, donde la atmósfera constituye el principal depósito. El oxígeno, nitrógeno y carbono son los ciclos típicos de nutrientes gaseosos. Los ciclos sedimentarios. En este caso, las rocas sedimentarias son el depósito principal. El azufre y el fósforo son los ciclos típicos sedimentarios. El ciclo del carbono y oxígeno están íntimamente relacionados, ya que por el proceso de fotosíntesis y respiración, estos se reciclan. Gran parte de los procesos naturales funcionan en ciclos. Un ciclo se define como una serie de fenómenos que atraviesan diferentes etapas hasta regresar al estado inicial. En otras palabras, un ciclo termina donde comienza. Por ejemplo, en la naturaleza el agua forma parte de un ciclo. El agua de los mares, los ríos y los lagos se evapora con el sol. Posteriormente se condensa y forma las nubes. De las nubes cae como lluvia, nieve o granizo y regresa al lugar donde se encontraba al principio. A través de los ciclos que tienen lugar en la naturaleza, el aire, la tierra, el agua, los seres fotosintéticos y los animales intercambian constantemente diferentes elementos. Tres de los ciclos más importantes para la vida son el ciclo del carbono, el del oxígeno y el del nitrógeno. Se les llama de forma genérica ciclos biogeoquímicos. Analicemos este término. Son ciclos porque cumplen con la condición de terminar donde empiezan. Se les denomina bio porque en ellos intervienen los elementos indispensables para la vida: el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Dichos elementos forman los compuestos orgánicos de los que estamos hechos los seres vivos. Estos compuestos son los carbohidratos, las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos. Geo, porque estos ciclos tienen lugar en la atmósfera de la Tierra. Y finalmente se les llama químicos porque el carbono, el oxígeno y el nitrógeno son elementos. Una vez definido el concepto de ciclo biogeoquímico, es tiempo de ver con mayor detenimiento y de forma específica los ciclos del carbono, el oxígeno y el nitrógeno. El carbono es un elemento que constituye la base de todos los compuestos orgánicos. Se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono en una proporción de 0.03%. Los únicos organismos capaces de utilizar el dióxido de carbono de la atmósfera son los seres fotosintéticos. Estos seres, entre los que se encuentran las algas y las plantas, elaboran a partir del dióxido de carbono los compuestos orgánicos que les sirven de alimento. Habitan el medio terrestre y el acuático. Su importancia reside en que son los únicos seres autótrofos, pues fabrican sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Los organismos fotosintéticos son el primer nivel trófico de las cadenas alimentarias. El dióxido de carbono que toman de la atmósfera pasa a través de estas cadenas a los seres vivos del segundo y el tercer nivel trófico. El segundo nivel trófico se encuentra constituido por animales herbívoros.
mientras que en el tercer nivel trófico se ubican los animales carnívoros. Los animales herbívoros y carnívoros son heterótrofos, es decir, no pueden fabricar sus propios alimentos. Cuando el animal herbívoro se alimenta de los seres fotosintéticos, consume el carbono en forma de proteínas, grasas y carbohidratos. Posteriormente, estos compuestos pasan al animal carnívoro cuando éste se alimenta del herbívoro. Esta transferencia se repite de acuerdo con el tamaño de la cadena alimentaria. Cuando los organismos mueren, las bacterias y hongos desintegradores se encargan de la descomposición de sus cuerpos. De la materia orgánica en descomposición se libera el dióxido de carbono, el cual regresa a la atmósfera. Es así como termina el ciclo del carbono. Otra de las formas en que el dióxido de carbono se reincorpora a la atmósfera es a través de la respiración de los seres vivos. El oxígeno es un elemento que existe en estado libre en la atmósfera en una proporción del 21%. Los seres vivos toman este elemento cuando efectúan la respiración. Gracias al oxígeno, obtienen la energía necesaria para realizar todas sus funciones vitales. El oxígeno regresa a la atmósfera como producto de la fotosíntesis que realizan las plantas y las algas. Esta es la única manera en que se puede restituir el oxígeno consumido por los seres vivos a través de la respiración. Con el oxígeno que se libera en la fotosíntesis, concluye el ciclo de este elemento. El nitrógeno forma el 78% de los gases atmosféricos. Es el elemento más abundante de esa mezcla a la que llamamos comúnmente aire. En los seres vivos, el nitrógeno es muy importante, pues constituye las proteínas y los ácidos nucleicos, compuestos orgánicos indispensables para la vida. A pesar de la abundancia del nitrógeno en la atmósfera, los seres fotosintéticos no pueden obtenerlo directamente. Lo sustraen cuando toman las sales minerales del suelo. El nitrógeno llega de la atmósfera al suelo mediante las tormentas eléctricas y las lluvias. En el suelo, las bacterias nitrificantes y algunas cianobacterias convierten el nitrógeno en sustancias más simples conocidas como nitratos y nitritos. Solo cuando el nitrógeno ha sido transformado en nitrato y nitritos, los seres fotosintéticos lo pueden utilizar. A los microorganismos encargados de la conversión de este elemento se les llama fijadores de nitrógeno. Se encuentran en las raíces de algunas plantas, como las leguminosas, en las cuales forman nódulos. A partir de los nitratos y nitritos obtenidos del suelo, las plantas elaboran proteínas y aminoácidos que pasarán al resto de los seres vivos a través de las cadenas alimentarias. El nitrógeno también se reintegra al suelo por medio de las excreciones de los organismos y la descomposición de la materia orgánica. En el caso de los restos en descomposición, intervienen las bacterias nitrificantes. Mediante su acción, transforman nuevamente a los nitritos y nitratos en nitrógeno atmosférico. De esta manera, el ciclo biogeoquímico del nitrógeno se cierra. Los ciclos biogeoquímicos son de suma importancia para la vida en la Tierra. El intercambio que tiene lugar en estos ciclos asegura la existencia de los elementos indispensables para la vida. Si estos ciclos no se efectuaran, la provisión de los elementos vitales sería finita y tal vez en poco tiempo se agotaría. Gracias a los ciclos del carbono, el oxígeno y el nitrógeno, los organismos pueden obtener los elementos que les permiten vivir y al mismo tiempo restituirlos a la atmósfera. Por ello, es importante no romper con dichos ciclos. Si los organismos fotosintéticos, por ejemplo, desaparecieran de la faz de la Tierra, los seres vivos perderían la única forma de reincorporar el oxígeno a la atmósfera. El ciclo de este elemento se rompería y el único destino posible sería la muerte generalizada en el planeta. Sin importar su tamaño, todos los elementos y organismos que participan en los ciclos biogenésicos son indispensables. Si alguno de ellos desaparece,
Se pone en riesgo la existencia del ciclo y por lo tanto de la vida. El ciclo del agua es el proceso de circulación del agua dentro de los distintos comportamientos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una interacción mínima de reacciones químicas y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido, hielo, nieve, líquido y gas, vapor de agua. Océanos, ríos, nubes y lluvias están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y conservación del agua en la Tierra se llama ciclo hidráulico o ciclo del agua. El ciclo hidráulico comienza en la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego caen por su propio peso. Es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o como granizo. Si es más cálido, caerán gotas de lluvia. El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema debido a que los seres vivos dependen de este elemento para sobrevivir y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. Por su parte, el ciclo del agua presenta cierta dependencia de una atmósfera poco contaminada y de un cierto grado de pureza del agua para su desarrollo convencional, ya que de otra manera el ciclo se entorpecería por el cambio en los tiempos de evaporación y condensación, etc. El ciclo del azufre. El ciclo comienza con la expulsión de azufre en erupciones volcánicas. Llega a la atmósfera como dióxido de azufre. Y debido a procesos como la lluvia, viaja de nuevo a la Tierra. Regresa a la Tierra con el nombre C-sulfato. Una vez en la Tierra, las plantas y otros productores primarios lo obtienen en su forma oxidada, principalmente como ion sulfato. Tras ser reducido se incorpora a sus proteínas. Los organismos que ingieren estas plantas lo incorporan a su vez a sus proteínas, y de esta forma pasa a los organismos del nivel trófico superior. Al morir, el azufre reducido de las proteínas entra en el ciclo del azufre y es oxidado por bacterias a formas que las plantas puedan asimilar, sulfato. Los intercambios de azufre, principalmente en su forma de dióxido de azufre SO2, se realizan entre las comunidades acuáticas y terrestres, de una manera y de otra en la atmósfera, en las rocas y en los sedimentos oceánicos, en donde el azufre se encuentra almacenado. El ciclo se está repitiendo, puede ser liberado a la atmósfera, donde regresa de nuevo a través de la lluvia, se le llama reciclaje del azufre. El fósforo es un elemento esencial para los seres vivos y los procesos de la fotosíntesis de las plantas. Como otros procesos químicos de los seres vivos, no se puede realizar sin ciertos compuestos en base a fósforo. Sin la intervención del fósforo no es posible que un ser vivo pueda sobrevivir. Los seres vivos, al morir, restituyen los compuestos de fósforo al suelo y al agua por el proceso de descomposición. Los compuestos liberados son otra vez aprovechados por las plantas para reiniciar el ciclo. Los compuestos de fósforo pueden ser transportados por los sedimentos de los ríos y acumulados en los suelos aluviales, o sea, aquellos que se originan por la acumulación de los sedimentos del agua, generalmente a lo largo de los ríos y en el fondo de los lagos. Los compuestos de fósforo pueden llegar a la atmósfera en forma de polvo, el cual al caer al suelo es depositado y se reintegra en los compuestos del suelo. En la naturaleza, la disponibilidad de fósforo se produce por la descomposición de rocas, que contienen fosfatos y mediante la erosión natural llegan a los suelos y a las aguas. En las zonas de erupciones volcánicas, pasadas o presentes, los compuestos de fósforo son depositados por las cenizas. Por esta razón, los suelos de origen volcánico son ricos en compuestos de fósforo. En ciertas zonas de la Tierra se han formado acumulaciones de compuestos fosforados.
y que son ampliamente explotados para fertilizar los suelos agrícolas y mejorar su contenido en fósforo. En el Perú existen dos depósitos muy importantes de compuestos fosforados, los yacimientos de roca fosfórica de Vallobar y el Guano de las Islas. El ciclo del fósforo se reduce a los siguientes procesos. El fósforo se encuentra en la naturaleza en forma de compuestos de calcio, hierro, manganeso y aluminio, conocidos como fosfatos, que son poco solubles en el agua. En los buenos suelos agrícolas el fósforo está disponible en forma de iones de fosfato. Las plantas absorben los iones de fosfato y los integran a su estructura en diversos compuestos. Sin fósforo las plantas no logran desarrollarse adecuadamente. Los animales herbívoros toman los compuestos de fósforo de las plantas y los absorben mediante el proceso de la digestión, y los integran a su organismo, donde juega un rol decisivo en el metabolismo. Los carnívoros toman el fósforo de la materia viva que consumen y lo integran a su estructura orgánica. O bien tras su muerte. Una parte del fósforo llega al mar transportada por corrientes de agua. Allí se incorpora a la cadena trófica marina o se acumula y se pierde en los fondos marinos, donde no puede ser aprovechado por los seres vivos, aunque el afloramiento de aguas profundas puede reincorporarlo a la cadena trófica. A partir del guano o excremento de aves pelicaniformes, el fósforo puede ser reutilizado como abono, iniciando un nuevo ciclo. Aunque las edades de hielo sean un fenómeno inevitable, durante los últimos millones de años la temperatura terrestre no ha sido demasiado extrema. Los científicos han descubierto otra paradoja. Hubo un tiempo en que el Sol era más pequeño e irradiaba menos calor que en la actualidad. Si el Sol fuese más débil, poco a poco la nieve se acumularía y el planeta sería cada vez más frío. Finalmente los océanos se helarían y la Tierra acabaría convertida en un brillante planeta de hielo. Pero no parece que esto haya ocurrido. El agua en estado líquido, la base de la vida, existe en nuestro planeta desde el inicio de los tiempos. A millones de kilómetros de distancia de la Tierra hallamos una pista. Con las primeras expediciones a Venus y a Marte, descubrimos que allí había atmósferas muy distintas a la nuestra. La de Venus es ardiente y nociva. Las rocas ardientes de su superficie están sometidas a temperaturas de casi 500 grados. Este clima de invernadero se debe a las densas nubes ácidas de su atmósfera, muy cargadas de dióxido de carbono. Como los cristales de un invernadero, el dióxido de carbono atrapa el calor e impide que escape al espacio. La atmósfera de Venus contiene 300.000 veces más dióxido de carbono que la nuestra. Si alguna vez existió agua en Venus, hace tiempo que hirvió y se esfumó en su infernal atmósfera. En el extremo opuesto está Marte, un planeta helado. Su superficie está minada por volcanes que testimonian un pasado de violenta actividad que debió generar suficiente dióxido de carbono para calentar su atmósfera. La erosionada superficie de Marte hace pensar que en un pasado fue lo suficientemente cálido para que ríos de agua líquida tallasen los profundos cañones, valles y cauces que lo recorren. Pero la antigua atmósfera de Marte desapareció. El agua líquida se esfumó, dejando un planeta gélido y desolado.
Venus es un invernadero que no se puede enfriar. Marte es un congelador que no se puede calentar. Dos extremos de hielo y fuego. Entre Venus y Marte está la Tierra, un planeta ni muy frío ni muy caliente. Nuestra atmósfera contiene la cantidad justa de dióxido de carbono para que haya vida. A diferencia de Venus y Marte, nuestra atmósfera cambia constantemente. Gracias a la erosión del agua y el viento y a la energía interna del planeta, el carbono almacenado en nuestra Tierra se recicla constantemente a través del suelo, los mares y la atmósfera. Los seres vivos también juegan un papel importante en este ciclo. Este proceso dinámico ayuda a controlar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y resuelve el misterio de nuestro antiguo Sol. Si antiguamente la atmósfera terrestre contenía más dióxido de carbono, el planeta estaría más caliente. La ciencia afirma que un repentino cambio en los niveles de dióxido de carbono puede causar inesperadas variaciones en el clima. Puede incluso propiciar una edad de hielo o, como sucede en Venus y en Marte, crear mundos muy diferentes. La comprensión del papel del dióxido de carbono ha supuesto un gran avance científico. Ahora es importante comprender cómo influye el dióxido de carbono en la vida de la Tierra. Desde los inicios de la civilización y sobre todo desde la era industrial, el hombre expulsa grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera a través de la combustión del carbón, el petróleo y el gas. El sistema de tala y quema para crear más suelo agrícola desprende aún más dióxido de carbono. Poco a poco hemos generado una bomba en la atmósfera terrestre. El clima de la Tierra se mantiene solo cuando la cantidad de energía solar absorbida es igual a la cantidad desprendida. A medida que aumentan los niveles de dióxido de carbono, se retrasa el escape de energía. Como en un invernadero, la capa interna de la atmósfera se calienta. El Observatorio Mauna Loa de Hawái es el laboratorio ideal para conseguir muestras de la atmósfera terrestre. Aquí, en 1958, Charles Keeling, del Instituto Oceanográfico Scripps, desarrolló un método para medir los niveles de dióxido de carbono. Desde entonces han aumentado un 9%. A este paso podrían llegar a doblarse en el siglo XXI y hacer subir la temperatura unos 3 grados centígrados. Este calentamiento global del planeta podría desembocar en el mayor cambio climático desde la última edad de hielo. Sería el mayor cambio climático experimentado por el hombre. La previsión de calentamiento es muy debatida, pero todos los científicos están de acuerdo en que estamos realizando un experimento muy serio con nuestra vida y la de nuestro planeta.